Este ejercicio nos dice que la empresa Mimo S.A. actualmente compra su producto a un proveedor a un costo de 50 colones la unidad, para luego venderlo a sus clientes a 200 colones, con lo cual incurre en costos fijos de ventas y administrativos anuales de 1.000.000. Sin embargo, se ha prestado la oportunidad de producir el mismo artículo, lo que implicaría incurrir adicionalmente en costos fijos de producción de 5 millones y variables de producción de 20 colones. Todos los artículos que se compran son vendidos y se incurre en los gastos de ventas y administrativos, sea que se compre o se produzca el artículo. Entonces, nos solicitan como primer punto, indique qué volumen de ventas, si es que existe, le sería indiferente a la empresa comprarle al productor o producir el producto. Si no fuera posible, explique la razón que justifica su respuesta. Utilice para los cálculos solo los costos relevantes para el análisis. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en ese punto 1? ¿Qué se les ocurre? Tengo que comparar las dos opciones, producir y comprar. Y lo que tenemos que hacer es formularlas a un nivel de ecuación. Si yo igualo las dos ecuaciones, la X de producción es la incógnita que estamos averiguando para poder determinar ese nivel en que cualquiera de las dos opciones son iguales. Entonces, las dos opciones serían producir y comprar. Ocupo igualar las dos opciones y para producir me dice que únicamente tengo que tomar en cuenta los costos relevantes. Nos dice que para el caso de la producción, nuestro costo es de 50 colones. Lo voy a poder vender a 200, pero ese precio de venta no es relevante porque yo lo tengo para cualquiera de las dos opciones. Si sigo analizando, también tengo unos costos fijos de venta y administración que también no son relevantes, ya sea que produzca o que compre, tengo que asumirlos, que es lo que nos dice las últimas líneas del ejercicio. Lo que sí es que si yo realizo la producción, tengo un costo de ventas de 20 y además tengo un aumento en costos fijos, que ese sí sería relevante, de 5 millones. Entonces, básicamente lo que yo ocupo es igualar esto, que yo vaya a comprar una cantidad, a producir una cantidad que me consuma lo mismo que si yo lo compro. Aquí me falta un 0. Por tanto, yo estaría igualando 50x con 20x. Adiós. Con 20x más 5 millones. Y ahí únicamente vamos a tener que despejar la x. Eso sería todo. Aquí tengo 50x, aquí 20x, las x pasarían a la izquierda, 50x menos 20x igual a los 5 millones. Y al final simplemente van a ser las 30x igual a los 5 millones. Y despejo la x. X es igual a 5 millones entre 30.000. Entre 30, perdón. Es decir, que a un nivel de producción de
166.666.667, bueno, ahí seguiría indefinido el número. Este, ambas opciones son iguales, generarían el mismo costo y podemos hacer la prueba. Si yo tomo aquí 50 por esta cantidad de unidades, debería darme lo mismo que si yo tomo 20 por esta cantidad de unidades más los 5 millones. Oh, aquí es por... Ahí está. Entonces, este sería el nivel, sería un nivel de 166.667 unidades. ¿Dudas con ese primer punto? ¿Estamos con ese? Sí, profe. Ok, voy a pasar entonces al siguiente punto. Si la empresa tiene una demanda máxima de 100.000 unidades, indique si le conviene o no comprar al proveedor o producir ella misma el producto. Justifique en términos de utilidades aumentan o disminuyen. Entonces, bueno, aquí tenemos que hacer como un mini estado, valorando las dos posibilidades, producir y vender, pero a nivel, o comprar, perdón, a nivel de la utilidad, que es lo que nos están pidiendo. Para esto tenemos una cantidad de unidades que son 100. Y nada más voy a darle esto formato número. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tendríamos las ventas que va a ser cada una de las dos opciones por su precio. Nos dice que el precio es de 200 colones, ¿verdad? Estaba al inicio. El precio en cualquiera de las dos va a ser el mismo. Es un dato que no es relevante, ¿verdad? En cualquiera de los dos va a ser 20 millones. Tenemos por otra parte el costo variable, que este sí va a ser diferente en una y en otra opción. En la de producir van a ser las 100.000 unidades a un costo de 50. Por su parte, en comprar serán 100.000 unidades a un costo de 20. Esto me va a dar un margen de contribución que va a ser ventas menos costos variables. Hasta aquí, la que me está generando más utilidad es comprar. Si estos fueran todos los datos para el análisis, pareciera que la mejor opción es comprar. Pero tenemos que recordar que si yo compraba tenía este aumento en costos fijos. Aumento en costos fijos de 5 millones. Ya aquí cambia porque esto hace que comprar genere 2 millones más de utilidad con respecto a la opción de producir. Entonces, la pregunta que nos estaban diciendo en términos de utilidades, la mejor opción sería producir. Ojo, hay que tener cuidado que ese millón de costos fijos de ventas y administrativos no lo tomo en cuenta para fines de mi análisis porque en el análisis marginal solo tomo los costos relevantes. Ese es irrelevante porque cualquiera de las dos opciones lo vamos a tener. Si yo lo hubiera colocado, llegaríamos a la misma, al mismo resultado, porque aquí le quitaría 1 millón y aquí también, y hubiésemos llegado a que producir es la más importante. ¿Dudas con este? No. Paso al último. Dice, si la empresa decide comprar el artículo, determina el número de unidades que tendría que vender
para obtener una utilidad del 20% de sus ingresos totales después de impuestos. Es decir, que nos están pidiendo un punto de equilibrio, la tasa de impuestos del 30%. Detalle los cálculos, identifique las variables. Como lo que nos están pidiendo en este último punto es el punto de equilibrio, y de hecho es un punto de equilibrio en unidades, vamos a identificar los datos que ocupamos. Es bajo la opción de... Pues... bueno, si decido comprar el artículo. Muy bien, entonces, si yo decido comprar el artículo, tendré unos costos fijos de, bueno, los normales, 1.000.000, pero ya que es la opción, yo tengo los nombres al revés. Este 1.000.000 es en producir, más bien, este es comprar Profe, eso estaba analizando yo con una compañera que los y tenía al este es revés, ya le iba a producir. decir. Pero el análisis está bien, lo que está mal es Profe, el una nombre. pregunta. Sí. Ahí no irían también el 1.000.000 de venta y administración fijos. ¿En dónde? Está el aumento en costos fijos de 5 millones, pero además estaban los costos fijos de 1.000.000. Es lo que acabo de mencionar. Como es un costo irrelevante, no lo utilizaríamos en el análisis marginal, porque es un costo que ambas opciones tendrían. Ok, Eh, gracias. sí, que sí, en el análisis marginal únicamente tomaríamos los datos que son relevantes, es decir, los datos que bajo una opción o la otra sí alteran el resultado. Si yo decido comprar, sí tendría un costo de 50, y si es producir uno de 20. Este sí es un dato relevante, porque en cualquiera de los dos escenarios va a ser diferente. Lo mismo el aumento, en comprar no tengo, pero en producir sí. Las ventas tampoco sería un gasto relevante. De hecho, lo podríamos quitar y llegaríamos a la misma conclusión. La que tiene la mayor pérdida es producir. Lo que pasa es que en este caso sí lo estoy incluyendo. Ese no es relevante porque nos pedían en términos de cuál era el que generaba la mayor utilidad. Pero si yo hubiera eliminado el dato de las ventas, igual llegaríamos a la misma conclusión de que producir es la más costosa. Y los datos relevantes son aquellos que, sin importar si yo los incluyo o no, no me van a alterar ese resultado. Entonces, ese 1.000.000, sea que lo incluya o que no lo incluya, no me va a afectar. Entonces, básicamente es por eso. Ok, gracias, profe. Con gusto. Eso sí, ya para el estado de resultados, la empresa sí tendrá que incluirlo. Es únicamente para el análisis de aceptar uno u otro escenario. Bien, vamos al último entonces, que es un punto de equilibrio. Entonces, ahora sí, estos costos fijos los tengo por 1.000.000. Los 5 millones son bajo el escenario de comprar. Entonces, eso no los tomaremos en cuenta, ya que es bajo el escenario de comprar. Tendríamos este costo de 50, costo variable de 50. El precio va a ser de 200. Su margen de contribución va a ser de 150. Oh, su margen de contribución sería 150. Si fuera un punto de equilibrio sencillo, únicamente hubiese sido costos fijos entre el margen de contribución, pero nos dan un punto adicional, ¿verdad? Y ese punto es que debo obtener una utilidad del 20% de los ingresos totales después de impuestos. Pero vean que no sabemos cuánto es esa utilidad deseada. Este es como el ejercicio, bueno, uno de los primeros que hicimos, no me acuerdo
el número que hay que hacer un margen ajustado. No sé si se recuerdan. Entonces, vamos a hacer el margen ajustado, ajustado por los dos factores que tenemos ahí, la utilidad y el impuesto. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a tomar el margen de contribución y le voy a restar lo que me piden ahí, el 20% de los ingresos. Entonces, el ingreso por el 20%. Pero además nos dice que lo ocupamos después de impuestos. Lo voy a dividir. Esa que teníamos ahí lo voy a dividir entre 1 menos el impuesto, 30%. Básicamente, y bueno, aquí me falta un paréntesis más. Ahí ya tendremos el margen ajustado, que es 92.8571. Y con esto determinaríamos el punto de equilibrio. Es un único producto, así que simplemente costos fijos entre el margen de contribución. Tendrían que ser 10.769 unidades y nos dice que detalle los cálculos e identifique las variables, perdón. No nos pide que lo analicemos, pero podríamos comprobar que efectivamente nos permite hacer eso. Yo tendría por aquí las ventas, que van a ser las unidades del punto de equilibrio por los 200 colones. El costo variable, que van a ser las unidades del punto de equilibrio por 50 colones. Esto me va a dar un margen de contribución y a este le quitaré entonces el costo fijo de 1.000.000, lo que nos daría una utilidad antes de impuestos que según lo que nos solicitaba tenía que ser, bueno, el 20% después de impuestos. Entonces, esta es una utilidad antes de impuestos. Tengo por aquí el impuesto, que es el 30% de esa utilidad. Y aquí tendríamos una utilidad neta o después de impuestos que debería ser el 20% del ingreso, que era lo que nos solicitaban. Entonces, este debería ser las ventas por el 20%. Efectivamente, es el 20% de los ingresos después de impuestos. Con eso, entonces, finalizo este ejercicio. No sé si hay alguna consulta. Profe, ¿cómo fue que hizo el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el costo fijo entre el margen de contribución. Margen de contribución ajustado. Ajá. Sí le di el margen de contribución. Tal vez sea ese el que... Es que yo lo había hecho mal. Sin querer, puse otro monto. Ah, ok. Está bien. No sé entonces si hay alguna otra consulta.